Hola queridos hermanos, queridas hermanas que están conectados ahora a Radio Apóstol Chile. Estamos transmitiendo directamente de Buenos Aires, Argentina, en este programa que se llama Junto a ti María. Y realmente es una gracia de Dios poder compartir con ustedes este programa el día de hoy. Hemos tenido algunos problemitas de conexión, pero bueno, gracias a Dios podemos estar aquí presentes para compartir este día. Y bueno, quiero presentarme, mi nombre es Eduardo Bello y como decíamos estamos transmitiendo directamente desde Buenos Aires, Argentina, ya hace un tiempo, ya más o menos prácticamente un año y pico, así que realmente estamos muy felices de poder formar parte de esta gran familia que es la familia de apóstoles de la palabra. Y como siempre hacemos, cada programa siempre iniciamos poniéndonos en oración de Dios que es uno y trino, y vamos a invocar al Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacerlo con el himno más antiguo al Espíritu Santo, que se llama también secuencia de Pentecostés, que dice así: ven Espíritu divino y manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tu don es espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. También vamos a hacer esta oración de consagración a Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y como venimos haciendo en todos los programas, les recuerdo que los días domingos a las 21 horas también tenemos otro programa desde aquí de Buenos Aires, Argentina. El programa se llama Vida y Vida en Abundancia. 21 horas de Chile, 21 horas Argentina. Y como venimos haciendo en los últimos programas, vamos a hacer una oración que se llama Alabanzas al Santísimo Sacramento, en desagravio por todos los ultrajes y blasfemias que sufre en muchos sagrarios, que se realizan en muchos sagrarios. Lamentablemente hace poquito también nos enteramos de que hubo justamente una blasfemia, un acto diríamos prácticamente de ofensa extrema al sagrario. Y yo creo que en definitiva tenemos que hacer estas oraciones de desagravio y pedir al Señor que bendiga a esas personas, que realmente tomen conciencia de la gravedad de lo que están haciendo y que el Espíritu Santo toque sus corazones para que se arrepientan del pecado que han cometido. Muchas veces sucede porque quizás no saben lo que están haciendo, como dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero otras veces sí saben y lo saben muy bien. Por eso tenemos que estar muy atentos y siempre es bueno, así el Señor lo decía, que vea hermanos y hermanas que estén acompañando al Señor Eucaristía y recibiendo de las gracias que Él nos quiere dar. Así que qué importante no dejar nunca ese lugar santísimo, ese lugar sagrado solo. Y por eso vamos a hacer estas oraciones que se llaman alabanzas a Santísimo Sacramento. Te invito a que lo puedas hacer conmigo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito,
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Vamos ahora entonces a hacer nuestras peticiones, como en todos los programas, tanto de Vida en Abundancia como de Junto a ti María. Siempre hacemos las peticiones, que es un acto de fe y de confianza en la misericordia, compasión, sabiduría y poder de Dios. Como siempre decimos, quizás Dios no nos dé lo que queremos, pero sí siempre, siempre nos da lo que necesitamos, lo que es para nuestra bien del alma y mayor gloria de Él. Y la gloria de Dios, dice el Antiguo Testamento, es que sus hijos se conviertan, que vuelvan a Él y tengan vida. Y lo vamos a hacer pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Todos los santos y santas de nuestra Iglesia, y la Santísima Virgen desde ya, interceden por nosotros ante el trono de la gracia. Son nuestros amigos y amigas del cielo. Forman parte de lo que se llama la Iglesia triunfante. Esa iglesia que va desde la Santísima Virgen hasta el recién bautizado. La iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia peregrina, todos estamos en lo que se llama la comunión, unión común de los santos. El Espíritu Santo hace comunión y comunidad. Y por lo tanto nosotros le podemos pedir a ellos su intercesión, porque siempre todos ellos fueron hombres y mujeres muy orantes, de mucho sentir el rezar, el estar en comunión con Dios a través de la oración, y una vida que a pesar de sus fragilidades y debilidades, pudieron vivir una vida de virtud probada, en la cual las virtudes cristianas fueron llevadas concretamente en su vida de una manera heroica. Anoche estábamos mirando con mi esposa una película de Santa Juliana, realmente me quedé impactado. Y qué lindo, ¿no? Nuestra iglesia, tenemos santos y santas que nos inspiran en la fe. Por eso, cuando nosotros ponemos una vela al lado de una imagen religiosa de un santo, que ya nos habla mucho esa imagen de cómo fue su vida de fe, esa luz simboliza, así como los judíos ponían en el altar unas velas o velas que representaban la luz de Dios que vence a las tinieblas, como dice Génesis, esa vela que colocamos encendida al lado de una imagen religiosa es para los cristianos un símbolo que significa lo siguiente: el deseo de que esa luz de Cristo que brilló y fue reflejada a través de la vida de ese hombre y de esa mujer, también se refleje a través de nuestra vida y que ilumine el interior de nuestra alma, venciendo las oscuridades del pecado. Por eso tiene todo un sentido esa luz. También simboliza la luz de Cristo, pero sobre todo simboliza esa luz que brilló en santidad a través de la vida de estos hermanos y hermanas, y que esa luz fue irradiada a tantos corazones, llevándolos al corazón de Jesús, y que deseamos que esa misma luz brille a través de nuestra vida. Entonces vamos a pedirle a nuestra Madre, ¿no?, por las necesidades, peticiones y acciones de gracias, intercesión de cada uno de los que están ahora pidiendo oración. Desde el inicio en Pentecostés vemos a María con los apóstoles, orando en la espera del Espíritu. El pueblo de Dios la tiene como intercesora ante su Hijo, y ella es mediadora de todas las gracias. Vamos entonces a pedir nuestras necesidades y también la acción de gracias a través de la oración que nos enseña la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, antes de pasar al próximo bloque, vamos a un tema musical y volvemos con este programa Junto a ti, María.
por ti mismo lo has podido. Dale una oportunidad a Jesús. Acércate a su corazón. Cuando pierdas la esperanza, la razón, la fe y el sentido, Jesús te estará esperando para cobijarte en su nido. Si te sientes que no puedes y el temor te llena de tristeza, Él secará cada lágrima que de tus ojos se vierte. Deje todo y no lo pienses, que Jesús te está llamando. No te des por vencido, que Él te sigue amando. Y así, en el corazón de Jesús, es la paz, amor y refugio. Donde quieras que te encuentres, la tierra estará Deja todo y no lo pienses, que Jesús te está llamando. No te des por vencido, que Él te sigue amando. Y así, en el corazón de Jesús, Él es la paz, amor y refugio. Donde quieras que te encuentres, la tierra estará. Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su llama. Recuerda que Él siempre te ama y el mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su llama. Recuerda que Él siempre te ama y el mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su hermano, yo te di una oportunidad a Jesús. Espero que tú hagas lo mismo. Abre tu corazón y todo su amor vendrá sobre ti. Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su llama. Recuerda que siempre le cree y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su llama. Recuerda que siempre le cree y del mundo te quiere libre. Y volvemos con este programa Junto a ti, María. Quiero compartir, como siempre hacemos en todos los programas, un pensamiento del Padre Pío, del Santo Padre Pío,
que dice lo siguiente: las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas. En cambio, las divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. No olvides, el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor vive en Dios, porque Dios es amor. El amor divino lo es todo para nosotros. Es nuestra miel con la que se deben endulzar todas las acciones y también las aflicciones que pasamos por nuestra vida. Hermoso pensamiento. Lo voy a repetir. Siempre me gusta repetir los pensamientos para fijar más. Dice el Padre Pío: las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas. En cambio, las divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. No olvides, el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor vive en Dios, porque Dios es amor. El amor divino lo es todo para nosotros. Es nuestra miel con la que deben ser endulzadas todas nuestras acciones y aflicciones. Así que te dejo este pensamiento del Padre Pío para que lo puedas reflexionar. Es muy rico y hasta podríamos decir que se puede hacer todo un programa con este pensamiento, que lo vamos a hacer en algún momento porque me quedó pendiente hacer un lindo discernimiento acerca de lo que este pensamiento del Padre Pío, lleno del Espíritu Santo, hoy nos quiere transmitir y regalar. Todos los que estamos en el camino de la fe, en el camino de la vida cristiana, sabemos que vamos a ser probados en nuestra fe. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la palabra de Dios, en Eclesiástico, en el capítulo 2, Eclesiástico capítulo 2, dice: hijo, si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Y en el próximo bloque lo vamos a leer más detenidamente, pero ahí nos dice que vamos a ser probados, que vamos a ser probados en nuestra fe para que esa fe sea purificada y sea perfeccionada. Dios permite las pruebas para que nosotros podamos crecer en el don de la fe, para que podamos madurar en nuestro ser cristiano, para que podamos también pasar por la cruz y morir a nosotros mismos para que Cristo crezca. Y muchas veces esas pruebas, y lo sabemos, vienen de parte de aquel que odia lo que Dios ama. Y como decía un sacerdote, al no poder tocar a Dios, toca a quienes Dios ama. Y a quienes Dios ama, por sobre todo, a sus hijos y a sus hijas. El santo cura de Ars, en un hermoso discernimiento, dice: si en la vida de fe no te chocas contra el enemigo de tu alma, es porque vas en la misma dirección. Por lo tanto, la misma palabra de Dios nos habla, y el magisterio de la Iglesia, de que existe, que es una realidad, el enemigo de nuestras almas, el tentador, el que divide, el diablo, el que divide, ¿no es cierto?, la comunidad. Y en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. El ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Su misión es robar, matar y destruir. Y yo siempre pienso que ataca fundamentalmente las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Si él te roba la fe, te mata la esperanza. Y una persona sin fe y sin esperanza tiene en el corazón que sin caridad, sin amor, un corazón endurecido, un corazón centrado en sí mismo. Por eso dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí viene justamente la acción redentora y salvífica de Dios. Y la vida en abundancia es la vida de Dios en nosotros, el estado llamado estado de gracia. Ese estado de gracia que, como nos enseñó San Juan Pablo II, ese estado de gracia que se recupera en el sacramento de la reconciliación y se fortalece en el sacramento de la Eucaristía. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6, de los versículos 10 al 20. Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas, subrayá esa palabra, acechanzas del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre,
sino contra principados y potestades, contra soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, para que podamos resistir en esos días donde vamos a ser muy tentados y acechados por el mal espíritu. Y entonces, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Tomar la armadura de Dios, o sea, Dios tiene una armadura, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse ¿qué? Firmes después de haber sufrido todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta Biblia que me ha acompañado, fíjense, ya está bastante viejita, durante más de 27 años. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Luego dice, eleven constantemente, no de vez en cuando, sino constantemente, toda clase de oraciones y súplicas, toda clase de oraciones y súplicas. La súplica es una oración más desde el corazón, animados porque por el Espíritu, Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el ministerio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis cadenas, y así podré hablar libremente de él como debo hacerlo, en medio de la cadena. Por eso San Pablo dice, la palabra de Dios no está encadenada, estaba en prisión. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entre toda la gran riqueza que tenemos en estos versículos, en estos 10 versículos del capítulo 6 de Efesios, donde nos habla de la armadura del cristiano, nos describe las distintas partes de la armadura del cristiano, tomando San Pablo como ejemplo de la armadura del soldado romano. Fíjense en cómo el Espíritu Santo le da esa sabiduría, como Jesús, que hablaba en parábolas para darnos a conocer grandes e importantes y trascendentes y profundas realidades espirituales, una sabiduría espiritual. También nos habla acerca de dedicarnos constantemente a la oración, con todo tipo de oraciones, que tenemos que interceder por los hermanos para que ellos puedan predicar la palabra de Dios. Y bueno, nos habla de diferentes partes, ¿no es cierto?, de esa armadura, del casco de la salvación, tener como coraza la justicia, el cinturón de la verdad, Cristo es la verdad, la justicia es Cristo, Cristo es la justicia, es la voluntad perfecta del Padre, el casco de la salvación, ¿quién es el Salvador? Cristo Jesús. El celo del Evangelio, ¿quién es el Evangelio? Cristo, el Verbo encarnado. La espada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llena y unge totalmente a Cristo, y donde está el Espíritu está el Señor, y donde está el Señor está el Espíritu. Y por lo tanto nos habla prácticamente siempre de Cristo. En definitiva es revestirnos de Cristo. Pero la palabra que a mí me llamó la atención es la palabra acechanza, que si nosotros vemos se repite prácticamente 2 veces, acechanza al demonio, y después dice que acecha a los hijos de Dios en otra parte, que ahora no encuentro, pero habla de la acechanza. ¿Qué es la acechanza? Entonces yo busqué la definición de acechanza. Es artificio o engaño para dañar a alguien, espiar, perseguir a alguien. Es una trampa que se arma con el fin de perjudicar a alguien. Es una persecución cautelosa. Hay 2 errores que son iguales pero al mismo tiempo opuestos. Uno es no creer en su existencia y el otro es creer y sentir
un interés excesivo e insalubre en su existencia. El Papa San Pablo VI, hablando sobre el mal espíritu, decía que no es una deficiencia, sino una eficiencia. Es un ser pervertido y pervertido. Terrible realidad en nuestra fe, terrible realidad espiritual. No es una deficiencia, sino es una eficiencia. En Efesios capítulo 6, versículos 11 nos dice: vestíos con toda la armadura de Dios. ¿Pero qué? Para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y esta última frase nos debe llamar mucho nuestra atención. El enemigo es el difamador principal de Dios y de su pueblo. Desde el principio ha tratado de socavar la palabra, la vida y sabiduría y el obrar redentor de Dios. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, en Job capítulo 1 y San Mateo capítulo 4. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, ni siquiera un león, fíjense en qué engañador es, buscando a quien devorar. San Pablo dice que debemos oponernos a los planes del enemigo. Satanás emplea astutos métodos, esquemas perversos en su ataque contra la iglesia y lo hace mediante situaciones comunes de la vida de los creyentes, de los bautizados. Se muestra incluso como un ángel de luz engañando a los mismos hijos de Dios. Su accionar y planes son mucho menos sensacionalistas de lo que podemos pensar y actúa por medio de los corazones no convertidos y también de las heridas no sanadas. Allí donde hay pecado es donde se le abre una puerta para que pueda actuar. ¿Cuáles son las acechanzas del enemigo? Primero, explotar el descuido de nuestra caminar con Cristo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sean sobrios y estén siempre alerta. En Efesios, San Pablo exhorta a estar firme en la armadura completa de Dios, perseverando en su poder omnipotente. Eso lo vemos en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Esto significa que es una vida marcada por la verdad, la integridad y la justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14. En donde está el celo por el Evangelio, la predicación del Evangelio, en el versículo 15 del mismo capítulo 6 de Efesios. En una fe permanente, perseverante, versículo 16. Que tenemos que estar firmes en las verdades de nuestra fe, versículo 17. Y empuñar firmemente la espada del Espíritu, su palabra, ser servidores, hombres y mujeres de la palabra de Dios. Esto significa no ser ni negligentes ni perezosos en el camino de la fe, ni en el servicio a Dios en los hermanos. No descuidar la oración, la vida sacramental y comunitaria, la lectura oracional diaria de la palabra de Dios y las obras de misericordia. Asimismo, ser personas que dan testimonio de la fe que dicen profesar. Hacer como un acto de amor a Dios las responsabilidades que nuestro estado de vida nos indica. Y no ceder con la gracia y con la ayuda de la gracia de Dios a los deseos de la carne que siempre están en oposición a la voluntad de Dios y no puede por lo tanto darse en esa vida y a través de esa vida el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay algo que el enemigo utiliza para poder, ¿no es cierto?, crear justamente división, para poder romper esa comunidad, esa familia, ese grupo, ese apostolado, es el descuido de los miembros de esa comunidad en el caminar de Cristo. Es decir, cuando nos relajamos. Entonces ahí entra el espíritu de la pereza, el espíritu de la desidia. Ahí es cuando empezamos de a poquito ir dejando nuestras responsabilidades espirituales, cuando ya de pronto no rezamos como veníamos haciéndolo habitualmente, no recibiendo los sacramentos, no leyendo la palabra. Y de a poquito eso se va aumentando hasta que llega un momento, y lo he visto, en donde muchos corazones se han enfriado, y no solamente se han enfriado, sino que se alejaron del camino de Dios
del camino, la verdad y la vida y se fueron por otros caminos, engañados por el enemigo que ha logrado que esa persona se vaya de esa comunidad y por lo tanto esa comunidad sea debilitada porque no hay un miembro de la misma, y ahí entra entonces justamente un debilitamiento espiritual muy fuerte. Lo segundo es cómo actúa, cómo acecha, fomentando la inmadurez perpetua entre los creyentes. La inmadurez en la fe debilita toda fortaleza espiritual. Si leamos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 14, dice: así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de la astucia para enseñar el error. La obra del enemigo florece fácilmente donde no hay comida sólida, donde no hay conocimiento de la auténtica doctrina de la fe, donde hay falta de vida de oración y sacramental. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 leemos: el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Miren si eso no está pasando ahora. Seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. De ahí que el conocer la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica nos da solidez y sustento, fortaleza y firmeza para no ser engañados por las mentiras del enemigo, y aprendiendo con la práctica de discernir lo que es verdad de lo que es mentira. El tercer camino que utilice el mal espíritu para cumplir con su propósito de acechar justamente una comunidad y la vida de cada uno de los miembros de la comunidad para poder crear la división y el enfriamiento de la fe, es suscitar y explotar la división en una comunidad, en el seno mismo de la iglesia. Por eso hay que hacer silencio y hay que orar. Silencio y orar, no criticar por criticar, sino hacer silencio y orar. Esto es muy importante. Y vivir la fe cristiana en caridad, compasión y misericordia, y también en sabiduría. Lo cual no significa no hacer corrección fraterna. Pero antes de hacer esa corrección fraterna, poner en oración y preguntarle al Señor si realmente lo que vemos es lo que vemos. Porque muchas veces vemos cosas desde nuestras propias heridas no sanadas o desde nuestro orgullo y soberbio que está maquillado con un halo de santidad que no existe. A mí me entristece mucho cuando veo que se critica tanto y negativamente a los sacerdotes, a los religiosos y al mismo Papa. Tenemos que orar y rezar y hacer silencio. Y si hay que hacer un discernimiento fino, hay que hacerlo con personas de fe madura y crecida. Porque nosotros tenemos una responsabilidad espiritual en aquello que decimos. Leamos Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado. El enojo te arrastra al pecado. Ni permitas que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al diablo. Y la noche sabemos a qué se refiere. A ese momento en que la vida aquí se termina. Y qué triste es y qué condenatorio también es, conociendo la palabra de Dios. Y es un pecado mortal irnos enojados cuando sabemos bien que el Señor nos enseña que lo que tenemos que hacer es perdonar para ser libre de la astucia del enemigo que a través de la ira, el enojo y el rencor hace de las suyas. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 22 al 26. Vamos a leerlo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22 al 26. Dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 22 al 26. Aquí está. No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe y el amor y la paz junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas, y eso así lo dice la palabra, y carentes de sentido. Ya saben que provocan serios altercados. Entre paréntesis, división. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas,
Por el contrario, tiene que ser amables con todos, apto para enseñar y paciente en la prueba. Paciente es tener paz en medio de una prueba. Tener paz en medio de una prueba. Paz y confianza en el Señor en medio de una prueba. Debe reprender con dulzura a los adversarios. ¿Cómo? Con dulzura. Teniendo en cuenta que Dios puede conceder la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad. No va a ser cuestión que ese hermano se pierda, se vaya ofendido. Ojo, tenemos que saber trabajar con dulzura, como dice la palabra. Versículo 26, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Otra palabra la encontramos en Efesios, en el capítulo 5, versículo 8 al 10. Vamos a buscarlo. Efesios, capítulo 5, versículo 8 al 10. Aquí está. Que dice lo siguiente. Versículos 8 al 10. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Tres cosas. Bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor. Y no participen, aquí viene, de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, siempre ve, al contrario. Pónganla en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente. Pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Muchas veces nuestras iras y enojos no son resultado de las injusticias y errores cometidos contra nosotros, sino que es la manifestación de nuestro propio orgullo y egoísmo. Bueno, hermano, vamos entonces a ver el último dos puntitos que nos quedan acerca de cómo acecha el enemigo una comunidad, una familia y nuestra propia persona para crear esa división y de ese modo, como dice el Señor, aquel que crea divide, aquel que divide reina. Pero nosotros no se lo vamos a permitir porque ya conocemos de las herramientas que hoy estamos viendo para evitar que eso suceda. Y como dice la palabra de Dios en Efesios 6, fortaleciéndonos en la fuerza del poder de Dios. Vamos al tema musical y volvemos con este programa junto a ti, María. Señor, el pan de vida que harás así. Juntos podemos ser como hermanos aquí, ese signo de amor que vos nos pedís. Este cáliz que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor de nuestra pequeñez, y cansancio también de cada tus pies. Y volvemos con este programa junto a ti, María. Mando un saludo a todos los que estén conectados en este momento del programa o a aquellos que providencialmente luego se van a conectar. Realmente es una alegría cuando uno ve que hay hermanos que están conectados, porque ahí nos sentimos comunidad, ¿no? Nos sentimos que somos unos en el otro y los dos en Cristo. Eso es ser comunidad. Bueno, por eso dice que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Y con esa bendición nos vemos completos y nos sentimos completos. Cuarto punto, que
forma tiene el enemigo de acechar, ¿no? De acechar a una comunidad, a una familia y a nosotros mismos internamente para provocar la división y de ese modo lograr de que los corazones se enfríen y se alejen de Dios. El cuarto punto es exaltar el orgullo en el servicio. Es cuando se ha perdido la humildad es cuando se ha perdido la humildad y en lugar de servir a Dios, se sirve de Dios para su propia gloria. Qué tremendo en esto, ¿no? Cuando se pierde la humildad y en lugar de servir a Dios, ¿qué se está haciendo? No se sirve de Dios para su propia gloria. Y es por eso que muchos comienzan y no perseveran. Hay muchos que empiezan y no pueden terminar. Porque en realidad la prueba nos permite saber hasta qué punto nuestra fe y nuestro servicio está arraigado en la roca que es Cristo y su palabra. Pero cuando está arraigado no en Cristo ni en su palabra, sino en nosotros mismos, es cuando esas casas se caen. Y es por eso que eso sucede, especialmente en aquellos que en lugar de servir a Dios, de tener una vida cristocéntrica, se sirven de Dios para ser alguien en la vida, para creer que tienen un poder, para hacer sentir que tienen una autoridad. Y en la raíz de todo eso, muchas veces hay heridas no sanadas y una baja autoestima. Por eso la palabra de Dios nos dice que quienes prestan algún servicio o algún apostolado, es importante que no sea una persona recién convertida. Eso lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 7. Y no debe ser un hombre, cuando habla de hombre habla de varón o mujer, y no debe ser un hombre recién convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación del demonio. Que en su orgullo él quería que las alabanzas de Dios fuesen para él. Y él creyó que podía ocupar el lugar de Dios. En ese orgullo tenía todos los carismas, pero ¿qué pasó? Se vino abajo por el orgullo. También es necesario que goce de buena fama, dice la palabra de Dios, entre los no creyentes, para no exponerse a la maledicencia y a las redes del demonio. O sea, una persona que es importante que no sea un recién convertido, que tenga un camino de fe, donde esa fe tiene que ser probada, donde tenemos que ser podados, donde tenemos que ser trabajados por el divino alfarero, donde tenemos que ser madurados, donde tenemos que ser perfeccionados por la gracia de Dios. Y luego dice también que debe ser una persona que tiene que ser honorable frente a los no creyentes, frente a los paganos. ¿Para qué? Para que no se exponga la maledicencia. Eso significa, yo soy luz en la parroquia, pero soy oscuridad en mi casa, en el trabajo, donde hay gente que no es creyente, que son como paganos, que están lejos de Dios. Y entonces yo me amoldo, me amoldo según el lugar y la situación en la que estoy. Entonces, como dice el Señor, mi sí no es sí, ni mi no es no. Yo tengo un sí y un no un sí. O sea, soy una persona dividida, soy una persona tibia. Y dice el Señor que a los tibios serán vomitados del cuerpo. En realidad son personas que tarde o temprano terminan yéndose y no participando más en el cuerpo. Y no exponerse a la maldición y a las redes del demonio. Fíjense cómo el demonio actúa enredándonos cuando nosotros no tenemos coherencia espiritual. Si vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 1, dice San Lucas a Teófilo acerca de todo lo que te escribí en mi primer libro, querido Teófilo. El primer libro es San Lucas, el Evangelio, tanto es así que al principio el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles eran un solo libro, acerca de lo que te escribí en mi primer libro, después quedó como separado, ¿no? Acerca de lo que te escribí en mi primer libro, sobre todo lo que Jesús hacía y decía, coherencia de vida espiritual. Y eso se llama integridad. Y bueno, pasa, ¿no? Me acuerdo una vez un sacerdote que decía que podemos ser o bien puentes
que lleven los corazones al corazón de Jesús, o podemos ser tremendas rocas y montañas que impidan que esos corazones puedan llegar al corazón de Jesús. Y qué triste que eso suceda, especialmente por gente, por hermanos y hermanas que están dentro de las comunidades y que tienen lugares de servicio de importancia, aunque todos los servicios son importantes, todos, absolutamente todos, pero de decisión y que además de rostro que se ve en esas comunidades. Y por eso son escándalos para los débiles de la fe. Y el Señor es fuerte. Dice que para aquellos son escándalos a los débiles de la fe, mejor se coloca una roca y una soga al cuello. Miren hasta qué punto llega. Cómo eso ofende a Dios. Cómo eso provoca rechazo extremo al corazón de Dios. Y lo último es llenar las relaciones cristianas de egoísmo y mundalidad. Cuando el vivir cristiano es una mezcla de los criterios del mundo y de los criterios del Evangelio. Cuando se vive la incoherencia en la fe que declaramos. Cuando por no ser rechazados se agrada a los hombres más que a Dios. Esa mundalidad que poco a poco va entrando en la vida de un cristiano, lo va seduciendo hasta el punto donde su fe se va apagando y se vuelve a ser el hombre viejo, dando en muchos casos más la obra de la carne que el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas, del capítulo 19 al capítulo 22. Lo que podemos ver es que el enemigo de nuestras almas es acechador. Pero también es cierto que aún sin saberlo, podemos ser cómplices, por lo cual es vital saber que esta batalla que vivieron los santos y santas es esencialmente espiritual y no se remite al esfuerzo humano. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla mucho de este punto. Dios nos ha capacitado con gracias, dones y virtudes para, desde el don de la fe, no caer en dichas acechanzas. La humildad, la sobriedad, la templanza y nuestro total apego al Señor por la oración, los sacramentos, la palabra de Dios y la comunidad nos hará fuertes en Él, como nos dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor con la fuerza de su poder. Y en San Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da muchos frutos, porque separados de mí, nada, y subrayo esa palabra, nada pueden hacer. Por lo tanto, para finalizar, hermanos y hermanas, pidamos a nuestra Madre su intercesión, para poder, como ella, decir y vivir, hágase en mí según tu palabra. He aquí el esclavo y la esclava del Señor. San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, como dijimos, pidámosle a María esa gracia de poder ser como ella. Y también nosotros hagamos nuestro diario aporte y colaboración con la gracia de Dios. Recordemos la palabra de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. De que no falte un día sin que nos pongamos la armadura de Dios. Y entreguemos al Señor todas las heridas de nuestro interior para que Él las sane con su amor eterno. Y nos ponemos en un firme camino de conversión. Y si caemos, bien sabemos que el Señor en su gran misericordia y compasión nunca rechaza a ningún corazón contrito y humillado. Vayamos confiadamente a recibir su perdón, porque su perdón es gracia que fortalece nuestro espíritu. Bendiciones, mis queridos hermanos, y espero que le haya sido de edificación este tema y que luego lo puedan llegar a volver a escuchar, porque ahí hay herramientas muy importantes para poder soportar todas las tentaciones y salir viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que sea agradable al Señor. Que Dios los bendiga, un gran abrazo fraternal desde aquí, Buenos Aires, Argentina. Y si Dios así lo permite, el día domingo tenemos el programa a las 21 horas por Radio Apóstol Chile 100% católica, Vida y Vida en Abundancia. Chau, chau, bendiciones.